Right along, boy. Come on. Let's go. Yeah. Uno se puede llevar muy bien con el Dr. Wilwell si uno es honesto, generoso y hace las cosas bien. Porque él es un perfeccionista. Hi, Dr. Wolf. That great out today? Beautiful day. Looks wonderful. Okay. I'll be up to see you. Good. Great. Su habilidad es extraordinaria. Él podría haber sido la cabeza de cualquier iglesia grande o de cualquier empresa porque tiene esa habilidad. Beth, I'm not supposed to talk with food in my mouth. Nunca había escuchado a una persona tan dinámica. 2 years and 3 months. Seguro de sí mismo y con la habilidad de comunicar a otra persona ese entusiasmo por la palabra. A feat which has not been duplicated in our day or time. Los antepasados del Dr. Wilwell eran hugonotes de Alemania que se establecieron cerca de New Knoxville, Ohio, alrededor de 1835. Aquí creció Victor Paul Wilwell, el menor de 6 hijos. Esta tierra es ahora la central del camino internacional. Come on, Dick. Okay, sit. Good. Well, it's sort of winter this morning, huh? Let's go. Heel. Come on. Good. Here we go. Come on. Here come the kids, huh? God bless her. How are you? Hay un ambiente muy tierno y especial aquí en el camino internacional que emana del Dr. Wilwell y de los que lo rodean. Es una familia muy unida hoy, como siempre lo ha sido. Yeah, sure, great morning. Como su abuela, quien a los 83 años todavía manejaba caballos, el Dr. Wilwell es un hombre de incansable vigor. Mis padres eran ambos muy temerosos de Dios, muy amorosos. Mi padre Ernst era muy severo, muy detallista. Mi madre Emma poseía el corazón más dulce y tierno del mundo. Cuando pequeño pasábamos el sábado por la noche en casa. Siempre cantábamos porque a mi padre le encantaba cantar. Después, él leía la palabra de Dios y orábamos juntos como una familia. La música siempre ha sido una parte muy importante de mi vida. Siempre cantábamos. Yo cantaba en el coro de la escuela. Los himnos que el Dr. Wilwell cantaba de muchacho en esta iglesia de New Knoxville, donde fue confirmado y ordenado al ministerio cristiano, se cantan todavía en el Centro de Investigación Bíblica del Camino Internacional. Durante casi 30 años, Dorothy Owens ha tocado el órgano en estos servicios del domingo por la tarde. Ella sabe muy bien lo que la música es para el corazón. He conocido a muchas personas en el campo de la música, pero nunca nadie que la sienta como el Dr. Wilwell. Con el pasar de los años me he visto expuesto a la música, y al profundizar en la palabra, supe que los salmos en la Biblia se cantaban. Yo creo que la música tiene un gran papel que desempeñar en nuestro ministerio y en la vida individual de cualquier persona. Me habían ofrecido una beca de la Universidad de Ohio para jugar baloncesto, pero mi padre me dijo: tú no vas a la Universidad de Ohio. Hemos contribuido para ayudar a la Universidad y Seminario de Sheboygan, Wisconsin, así que es ahí donde tú irás. La señora Wilwell, Dorothea Kipp de Wilwell, ha sido para mí como un regalo de Dios, porque ella es la mujer más excepcional en todo el mundo con quien yo pudiera haberme casado, para ayudar a mover el ministerio a lo que es ahora. Ella es muy fuerte en su creencia y siempre habla la palabra. Y ella siempre está firme en la palabra. Ella es lo mejor. Now, remember these cabinets. Aquí, en Rome City, Indiana, la señora Wilwell coordina el diseño interior, lo que hace igualmente para todas las propiedades del ministerio en los Estados Unidos.
Mi primer recuerdo vívido de Dorotea es cuando la invité a acompañarme a la estación de radio WOWO en Fort Wayne, Indiana. Y ella vino conmigo y recuerdo que su vestido era azul con lunares grandes. En 1937, después de casarnos, nos fuimos a la Universidad Mission House en Sheboygan, Wisconsin, en donde el Dr. Wilwell estudió 4 años más. Yo era enfermera en el hospital local. Siempre quise cuidar de aquellos que verdaderamente lo necesitaban. Nunca sentí muchos deseos de cuidar a personas que realmente no estuvieran enfermas. La nuera de la señora Wirwell, Wanda, ha trabajado diariamente con ella durante varios años. La señora Wirwell es excepcional, es muy amorosa y tierna, muy interesada en otras personas, en sus necesidades, sus deseos y sus intereses. Concerned about other people and their needs, their desires, their interests. Here you go. Heel, boy. Tanto Dorotea como Victor Paul Wirwell siempre se han compenetrado muy bien con los demás. Well, look who's coming. How's for kids? God bless. Good to see you. How are things working today? Huh? That's you. You're wonderful. Oh, that's okay. Good. Everything good in South America? God bless. Me encanta enseñar y me encanta predicar. Así que cuando entré a la Universidad de Princeton tomé la decisión de entrar al campo de la teología práctica, que quiere decir una educación religiosa además de oratoria sagrada, el arte de predicar, etc. A él le gustaba predicar, pero cuando se es un pastor, no basta solo con predicar para hacer que la palabra de Dios sea práctica. En 1941 se convirtió en el pastor de una iglesia en Payne, Ohio. La primera iglesia donde fui pastor quedaba en Payne, Ohio. Los días de Payne fueron días en los que buscaba dentro de mi corazón para ver cómo ayudar más a la gente. Fueron tiempos de inventario espiritual en mi propia vida. Él no podía conseguir que la Biblia encajara y siempre surgían aparentes contradicciones. Yo sé que él no se sentía capaz de manejar ciertas situaciones. Si en su mente la Biblia hubiera encajado, él hubiera podido ayudar a las personas. Estas cosas le molestaban continuamente. Quería verdaderamente ayudar a las personas. Había pasado todos esos años en la universidad y en el seminario, pero cuando se trataba de orar por alguien, algo me faltaba. Me preguntaba seriamente si yo debería dedicarme a otro campo. Una mujer llamada Rosalind Rinker me devolvió la palabra de Dios y me ayudó grandemente. Había perdido mucha de la solidez de creerle a Dios y su palabra, y ella fue la que me hizo ver que tiene que ser la Biblia y que tiene que ser la palabra de Dios y que uno tiene que tener esa fe en Dios. Hice de todo tratando de llegar a Dios. Oraba y le rogaba hasta que dije, ¿tengo que obtener respuestas o tengo que cambiar de campo? En su lucha por obtener respuestas, dejó la iglesia en Payne y se enfrentó a un nuevo reto en el pueblo de Vanward. Cuando tomé la iglesia en Vanward, me habían ofrecido una iglesia bastante grande y también me habían ofrecido ser asistente del vicepresidente de la compañía A.B. Dick. Todas esas cosas me sucedieron en una época única en mi vida. Dios me dijo que me enseñaría la palabra como nunca se había conocido desde el primer siglo si yo la enseñaba. Y yo sentía que si tomaba esta iglesia pequeña, entonces podría tener tiempo para trabajar la palabra de Dios, cosa que ya había comenzado a hacer. Noche tras noche pasé como 12 años de mi vida trabajando nada más que la palabra desde como a las 7:30 u 8 de la mañana hasta las 3 o las 4 de la madrugada, día tras día, semana tras semana. Jesus Christ came that we might
have life much more than just abundant, that we might have it more than abundant. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero en contraste, Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida en abundancia. Este versículo me cambió la vida. That is more than abundant. En abundancia. Estaba en una categoría que yo había visto tan poco entre los cristianos. Me admiré mucho de eso, así que empecé una búsqueda de esa vida. Eran Mal y Jan George. I had met a young man in the town where I lived, Mendon. Yo había conocido a un joven en la gasolinera del pueblo donde yo vivía, que me preguntó si me gustaban los cuartetos de música cristiana. Yo le dije, claro. Así fue, como invitación suya, fui a la iglesia ese domingo y allí escuché por primera vez al Dr. Wilwell. That's when I met Dr. Wilwell, or heard him for the first time. La primera clase del Dr. Wilwell, recibiendo el Espíritu Santo hoy, se conoce ahora como Poder para la Vida Abundante. Yo tomé la primera clase PPBA en octubre de 1953. Y esa fue una experiencia muy especial. El formato de ahora es más o menos igual, pero uno puede ver lo que el doctor le ha añadido debido a la investigación. Tulsa, Oklahoma es un lugar muy importante. Fue en Tulsa, Oklahoma donde recibí el Espíritu Santo por medio de hablar en lenguas. Esto sucedió gracias a la bondad de un hombre llamado J. Stiles y a su obediencia hacia Dios. Él me contó que Dios le había dicho en California que fuera a Tulsa, porque ahí iba a encontrar un hombre a quien él ayudaría, para que éste a su vez pudiera ayudar a otros. En un par de horas me ayudó a deshacerme de todo mi miedo. Y fue entonces cuando hablé en lenguas. Fue muy emocionante. No pude dormir. Fue la noche más maravillosa de mi vida. Después de recibir en manifestación la evidencia de hablar en lenguas, supe sin lugar a dudas que podía ver cómo concuerdan las escrituras y que yo podía ayudar a cualquiera a hablar en lenguas, si él quisiera. Así que una noche, un poco tarde, fui a dar a la casa de Mal y Jane. Jan George y su esposo Mal nunca han vacilado en su dedicación a la palabra ni en su apoyo al Dr. Wilwell desde los primeros días del ministerio El Camino. We had seen the change in Dr. Wilwell after his return from Tulsa, and we knew that this was... Habíamos visto la transformación del Dr. Wilwell cuando volvió de Tulsa, y esto nos interesó. Estábamos listos para escucharlo. I remember very well the night we received the Holy Spirit, received power from on high, and we spoke in tongues. Recuerdo muy bien la noche cuando recibimos el Espíritu Santo y hablamos en lenguas, casi como si fuera ayer. Estábamos a punto de irnos a dormir y yo tenía la mano puesta en el interruptor para apagar la luz y Jan tenía la mano puesta en el interruptor para prender las luces de arriba cuando oímos al doctor llamar a la puerta. Yo le dije, pase adelante. Jan, prepáranos un cafecito. Jan, put on the coffee pot. We did not know until some months afterwards. Después supimos que esa noche el Dr. Wilwell andaba dando vueltas por el pueblo preguntándose si enseñar cómo recibir poder desde lo alto o simplemente olvidarse de todo, porque había tratado de ayudar a algunos a recibir, pero no quisieron. Lo único que él había dicho al padre era, si hay luz en la casa de los George, me detendré. His father was, if there's a light on at the Georges, I'll stop. So he came in and that night in 45 minutes, esa noche, usando las mismas escrituras que se usan hoy, nos llevó por primera vez a la grandeza de hablar en lenguas. Estuvimos a punto de apagar la luz, pero como hemos dicho muchas veces, Dios nunca llega tarde. Y desde entonces, siempre he estado seguro de que puedo ayudar a cualquiera a hablar en lenguas y tener la vida abundante si cree la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a la India, ahí vimos realmente la grandeza de la palabra vivir en la gente. Solíamos tener de 15,000 a 18,000 personas por reunión,
y averiguamos que si la gente creía la palabra de Dios, obtenía sus resultados. Y que si uno no la cree, simplemente recibe las consecuencias de su incredulidad. Una de las cosas que no creo que muchas personas sepan es que Herman Lowens me dio el único regalo de $1000 que recibimos para hacer ese viaje al Oriente. Eso es lo que me hizo Herman. El desaparecido miembro de la mesa directiva, Herman Owens, con su dedicación práctica y directa y una actitud de todo lo podemos, fue un firme baluarte en el camino internacional. When he left the church, it was shortly after he came back from India. Cuando dejó la iglesia, poco después que volvió de la India, nadie quería creer, excepto un puñado de nosotros. Y él dijo que si pudiera tener un grupo de personas que estuvieran firme con él continuaría adelante y dejaría el pastoreo de esa iglesia. And it really opened his eyes a lot on his trip to India. Even in those days, people were very critical. Aún en aquellos días la gente criticaba duramente a papá por lo que él estaba enseñando y porque era un hombre único. Unique individual. Dr. Victor Paul Wierwille. Pero en la India fue muy bien recibido y es sorprendente cómo los que se dicen amigos no lo aceptan a uno y sin embargo los supuestos paganos sí. El obispo Pillay contribuyó mucho en mi vida. Estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis y cada vez que él veía un orientalismo me lo señalaba. Un orientalismo no es nada más que una figura literaria de las costumbres de la gente. Hay muchísimas en la palabra. Usted nunca llegará a tener un conocimiento de la palabra si no las conoce. Durante años yo había dicho, ¿qué es importante en la Biblia? Y nadie me dio una respuesta hasta que el obispo y yo empezamos a estudiar los orientalismos. Y así fue como gradualmente caí en cuenta de que Dios había puesto marcas en la Biblia. Al punto de que si una persona la estudia a fondo, podrá ver que Dios enfatizó lo que quiso. El doctor Lamsa me mostró que las escrituras originales fueron escritas en arameo. Escribimos el primer silabario arameo que se hizo en los Estados Unidos para enseñar el idioma. Hoy en día nuestro trabajo en arameo no tiene comparación en el mundo. El hermano del doctor, el ya fallecido Harry Ernest Wierwille, practicaba su creencia de que el arte de vivir está en el dar. H.E. was a very generous person, and he was very devoted as a brother. Harry era una persona muy generosa y como hermano fue muy devoto del Dr. Will. Estaba plenamente convencido de la palabra que vivía en él. En lo que él se refería a las cosas en el mundo material, no tenían ningún valor si no se podían usar para beneficiar a alguien. Él creía en la ley de dar y recibir, y la ponía en práctica, y daba resultados. Mi hermano Harry, a quien cariñosamente todos llamaban tío Harry, significó mucho para mi vida y para mi ministerio. Mi hermano Harry estuvo firme a mi lado cuando el resto del mundo se reía de mí. Él financió el ministerio del camino mediante creer que él podía ganar el dinero en el negocio de los muebles. Y 2 veces al año vaciaba su chequera con la excepción de $1 y lo escribía todo a nombre del ministerio El Camino. Yo creo que una de las frases más célebres que el tío Harry hizo era: Víctor, investiga la palabra, enséñala, y yo la creo y la practico. Yo creo que el tío Harry fue tal vez el más grande de los laicos que yo haya conocido. Con la muerte del tío Harry, pienso que Howard Allen es ahora el cristiano laico más grande en todo el mundo. Desde una perspectiva espiritual, por su amor, comprensión, bondad, su dedicación absoluta a Dios y a la palabra de Dios. Howard Allen, miembro de la mesa directiva, es tal vez la persona que mejor conoce a Victor Paul Wierwille. It wasn't too hard to get along with Dr. Wierwille. That's right. But there again, I wasn't afraid of what I was doing either.
No era muy difícil llevarse bien con el Dr. Wirwell. Claro que él vio que yo tampoco tenía miedo de lo que yo hacía. Yo era lo suficientemente honesto como para decirle si había algo que no estaba bien. Así que nos decíamos la verdad el uno al otro. Incluso contando a mi familia, Howard y Alan, cuando volvimos, algo le pasaba a Howard. No era el mismo. Se puso peor y peor. Traté de internarlo en el hospital, pero me dijeron que tenía que pasarlo por la sala de emergencia y no sé qué más. Así que decidí que era preferible internarlo cerca de casa. Manejé toda la noche, pero tenía que parar constantemente porque Howard se salía de la cama. Así que yo tenía que pararme para acostarle. Como 2 horas más tarde encontré a uno que viajaba a dedo y él mantuvo a Howard cubierto. Manejé toda la noche y estaba cansadísimo. Con todo llegamos al hospital de Indiana. Todos creyeron que Dios le había librado de lo que debiera haber sido su muerte. Murió físicamente un par de veces en el hospital, mas Dios hizo algo y todavía está vivo hoy. I know that at the time my husband was ill, years ago, that it was the believing. Cuando mi esposo estuvo enfermo, cuando de acuerdo a los médicos no había esperanza, nosotros sabíamos que de acuerdo con la palabra había esperanza. Como líder del Ministerio de Investigación, Enseñanza y Comunión Bíblica del Camino Internacional, Dr. Wirwell ha escrito 9 obras de envergadura. Entre ellas están Recibiendo el Espíritu Santo hoy, Jesucristo no es Dios y Jesucristo nuestra Pascua. Las traducciones a muchos idiomas han ayudado a difundir los principios del camino a más de 60 países. De todos los libros que he escrito, yo creo que el más grande de todos es ¿Están vivos ahora los muertos? Existen 2 dioses en el mundo. Uno es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien yo sirvo. El otro Dios es el Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo enseña que uno no se muere cuando uno muere. Uno simplemente se va a vivir a otro lugar y esa es una contradicción de la verdad de la palabra de Dios. Usted sobrevivirá solamente con la venida del Señor. Sobre todas las cosas, lo que me gustaría es ver la difusión continuada de la palabra de Dios en los corazones y en las vidas de todos, no solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Que ellos tengan la vida en abundancia y no solamente una existencia mínima. Muchos solamente flotan a la deriva durante sus vidas. Me gustaría ver vivir la grandeza de la palabra. Si fuera posible, me gustaría tener el gozo de vivir muchos años después de esto, compartiendo la grandeza de la palabra y haciendo viva y real esa palabra. Cuando la gente les pregunte, ¿qué es el ministerio El Camino? Es muy fácil. Ustedes simplemente digan que el ministerio El Camino es, en primer lugar, un ministerio de investigación bíblica. Segundo, es un ministerio de enseñanza bíblica. Y tercero, es un ministerio de comunión cristiana. Pero gente, para poder tener esa comunión, para poder tener esa enseñanza, tenemos que estudiar la palabra para dividirla correctamente y poder presentarnos a Dios aprobados. No se estudia la palabra para presentarse aprobado a mí o a cualquier otro. This word unity that's here is only used twice in the Holy Testament. Creemos que estamos investigando la palabra honestamente. No sabemos si somos los únicos que lo están haciendo. Nunca hemos dicho eso tampoco. Y la cosa básica es siempre, ¿es la palabra de Dios la voluntad de Dios? Creemos que lo es porque la hemos examinado y encaja y da resultados. Same word. That's tremendous, isn't it? El Dr. Victor Paul Wirwell fundó en 1942 lo que ahora es el Camino Internacional. Creyentes de más de 60 países hermanos se han graduado de la clase fundamental del camino, Poder para la Vida Abundante. El camino tiene la estructura de un árbol. Cada país es un tronco que crece de las raíces del camino internacional y apoya ramas y ramas mayores en provincias y territorios, extendiéndose a miles de ramitas, pequeños grupos muy unidos donde se comparte la comunión cristiana. Estas ramitas, enfocadas siempre en el individuo, son el corazón del ministerio. Cada uno de los 5 centros de enseñanza tiene sus propias cualidades.
El doctor Wierwille explica. Emporia tiene el sabor de una pequeña universidad. Indiana tiene el sabor de un centro familiar de sanidad. La Central Internacional en New Knoxville, Ohio, tiene una combinación de estos dos, además de la gran base de investigación de nuestro ministerio. Gunnison, Colorado, tiene el sabor de una hacienda familiar. Y Tenney, Nuevo México, tiene el sabor de la Academia al Aire Libre, Leal, el sabor de todo lo puedo y mucho más. La Universidad de Emporia, El Camino, es en primer lugar una institución diseñada para entrenar líderes seglares. Un plan de estudio de 2 años. El programa aquí también tiene el propósito de enseñarle a la gente cómo aprender. La mayoría de los estudiantes aquí están en el cuerpo de adiestramiento. El cuerpo es un programa de 4 años. El primer año es un año como aprendiz en el área donde la persona vive. El segundo año del cuerpo es el primer año en residencia. Luego un año intermedio, después del primer año en residencia, donde uno sale a vivir la vida y aplicar lo que se ha oído y aprendido en su primer año en residencia. Ellos hacen un trabajo de investigación que requerimos que tenga la calidad de una tesis universitaria avanzada. Tenemos algunas clases en el programa de estudios específicamente diseñadas con el propósito de enseñarles a escribir informes de investigación, además de, por supuesto, aprender a investigar la palabra de Dios. Una de estas clases es figuras literarias. Estas dan énfasis a la palabra y es importante poder reconocerlas para investigar la palabra. El cuerpo de adiestramiento estuvo en mi corazón muchos años antes de hacerse realidad. Yo había participado mucho en el atletismo y sabía la disciplina que eso requiere, el empuje, pero no lo había visto en el cristianismo. Y si los hombres se dedicaran a Dios de la misma manera, podrían hacerse hombres y mujeres que realmente movieran la palabra de Dios. What are you doing in this? Explain it a little Well, bit. we're getting people started. Elena Whiteside habla con el doctor Wierwille acerca de los trabajos de investigación que los estudiantes realizan antes de graduarse. Se les ayuda a comenzar a hacer sus proyectos, estudiando la palabra, aprovechando los recursos de la biblioteca, leyendo, preparándose para completar sus trabajos de investigación en su año final. They can come in prepared. Ruth Schenheit está en su segundo año en la Universidad El Camino. Mis padres son gente muy pragmática y siempre nos criaron a ser honestos y a tener integridad. Pero no había mucho tiempo para Dios. Un verano vine aquí de visita, así que tomé la clase Poder para la Vida Abundante durante mi 3er año en la universidad. Por la misma razón por la que fui a la Universidad de Boston para ser educada en inglés, vine a la Universidad de Emporia El Camino para ser educada en la Biblia. Y encontré que de lo que había aprendido aquí de los principios de la Biblia, eso me permitió extraer los principios de todas las otras ramas que había estudiado. La palabra contiene todos los principios que uno puede necesitar para cualquier aspecto de la vida,